Primera Pedro capítulo 3 versículo 18, y vamos a comenzar con nuestro tema, hermano, una sola vez, una sola vez. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces aquí aparece la expresión que es el título de nuestro mensaje, una sola vez. Dice la palabra de Dios que el Señor padeció una sola vez por los pecados. Es decir, que esa obra en la cruz es irrepetible, no volverá a suceder, no volvió a suceder en el tiempo, sucedió una sola vez. Y la razón es porque ese sacrificio fue completo. La razón es porque ese sacrificio fue perfecto. Entonces nosotros, hermanos, teníamos en la memoria los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Había sacrificios de animales que se hacían para cubrir el pecado del pueblo. Había otra clase de sacrificios que eran para cubrir el pecado de una familia. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Job, él hacía sacrificio todos los días, porque él pensaba que sus hijos podían estar en pecado y hacía sacrificio para cubrir el pecado. Pero cuando Jesús vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, unificando el sacrificio de todos los animales que se hacían en el Antiguo Testamento, incluido uno especial que hacía el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo, una vez al año. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron unificados. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, era sombra de lo que iba a venir, refiriéndose a la obra en la cruz. Y ahora Jesús fue a la cruz como el Cordero de Dios, y no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado del mundo. Fue un paso más allá, un logro superior, una obra mayor. Su sangre preciosa en la cruz no solo cubrió el pecado, sino que quitó el pecado. Y esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese sacrificio fue una sola vez. Algunas personas por allí en ciertas congregaciones, dice el hermano tal o la hermana tal, cometieron un pecado o cayeron en un determinado pecado y perdieron su salvación. Y después dicen, para que sean restaurados, pero si perdió la salvación, no va a tener otra oportunidad porque Cristo no va a morir otra vez. Porque Él murió una sola vez. Entonces ese pensamiento tiene un error de concepto muy grave. Porque cuando yo estoy en pecado, yo puedo perder la bendición de Dios, pero no la salvación. Porque la salvación que Él consiguió en la cruz es una salvación eterna, es una salvación para siempre, es una salvación que su obra fue suficiente y solamente se hizo una vez y alcanzó. Entonces los argumentos humanos dicen, y ya que somos salvos, entonces podemos pecar. Total, tenemos una salvación eterna. Pero a esa gente le digo yo al pasar, recuerde que la Biblia dice en esta carta a los hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No olvide que la Biblia dice, Dios es fuego consumidor. Entonces no se atreva a vivir una vida pecaminosa. Algunos le plantearon al apóstol Pablo ese problema diciéndole,
dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo le da esta respuesta, en ninguna manera, por cuanto hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremenda la respuesta de Pablo. Así que si Cristo me salvó, yo tengo que disfrutar de los beneficios de la salvación. No tengo que andar llevando una vida de libertinaje, de pecado. Porque no voy a perder la salvación, pero voy a perder la bendición de Dios. Y por eso hay mucha gente infeliz en las iglesias. Porque son practicantes de pecado y son gente que andan sin bendición. Y hasta a veces se ve en los rostros mismos que no son felices. Porque el pecado siempre maltrata, hermano. El pecado siempre nos va a hacer daño. Y Cristo murió en esa cruz, dice aquí el pasaje, padeció una sola vez por los pecados. Y yo como hijo de Dios tengo que tomar conciencia al recordar a Jesús en esa cruz, que Él llegó allí por culpa de mis pecados. ¿Por qué con mi estilo de vida quiero volver a lastimarlo? ¿Por qué con mi estilo de vida quiero causarle nuevas heridas al Salvador? ¿Qué clase de hijo soy? Él fue a la cruz por nuestros pecados. En esa misma página de Pedro, pero capítulo 2 y verso 24, observe cómo dice la palabra, está hablando del Señor Jesús, primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Dice la palabra de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora dice, hermano, que Él tomó nuestro pecado y lo cargó en su cuerpo, dice el texto literal, y lo llevó sobre el madero. Todos nosotros conocemos o hemos oído en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando se habla del juicio del gran trono blanco para los incrédulos. Y dice que los libros serán abiertos y el libro será abierto, que es el libro de la palabra de Dios, con la cual ellos van a ser juzgados. Y dice que todos ellos terminarán en el lago de fuego. ¿Y por qué nosotros no vamos a pasar por ese lugar? Porque nuestros pecados ya fueron llevados aquí en la cruz. Aquí está. Ahí está, hermano. Y nuestra vida en el libro delante de Dios es un libro en blanco, porque todos nuestros pecados fueron lavados en la sangre preciosa de Cristo. Así que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Dice, para que ahora nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, obremos bien, vivamos bien, llevemos una vida agradable delante de Dios. Nuestra carne padece muchas tentaciones, nuestra carne nos lleva a veces a mucha vergüenza, mucha humillación. Muchas veces nuestra carne nos hace ceder a determinados pecados, pero hay que aferrarse del Señor y al poder del Señor, y tenemos que vivir una vida muertos al pecado. El pecado no debe reinar en nuestro corazón, dice Romanos el capítulo 6. También ese mismo capítulo dice que el pecado no debe enseñorear sobre nuestras vidas. También ese mismo capítulo dice que nosotros tenemos que vivir muertos al pecado. Ya Jesús llevó nuestro pecado en la cruz. Y ahora un momento ahí en la carta a los hebreos. Antes de Pedro, usted va a tener ahí Santiago, y antes de Santiago, la carta a los hebreos. Capítulo 9. Hebreos el capítulo 9. Versículo 26. Hebreos el capítulo 9, versículo 26. Dice la palabra del Señor, hermanos, de otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Escuche esa frase, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Este es nuestro tema hoy, hermanos, una sola vez. Y dice que se presentó para quitar del medio el pecado, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Así que Él no va a morir cada vez que yo peque. Él ya murió una sola vez y fue suficiente para llevar los pecados. Una sola vez, mis hermanos. Y dice ahí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primero vino para morir por nuestros pecados y ahora cuando Él regrese, no viene por el tema de pecado, sino que Él viene para salvar a los que le esperan. Cristo viene y viene pronto. Y tenemos que estar esperándole. Otra vez, la primera vez que Él vino para ir a la cruz por nuestros pecados. Pero ahora cuando Él venga, dice el texto, vendrá sin relación con el pecado. Él vendrá para buscar a los que les esperan. Él fue a la cruz del Calvario. Una sola vez. Abra su himnario. Himno número 110. Hermano Omar se va a poner de pie ahí y nos va a guiar en ese cántico al Señor. Himno 110, hermanos. Ido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por pedo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por pedo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por pedo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador.
por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Pedro vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de él más a nadie temeré. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Pedro vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Mantengan su himnario en esa página. Y vamos ahora un momento a la escritura, a la carta a los Hebreos, el capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Y vea cómo dice la palabra, versículo 26. Hebreos, el capítulo 7, versículo 26. Dice la palabra, hablando acerca de Cristo como el sumo sacerdote. Dice el texto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciendo a sí mismo. Y seguimos adelante con nuestro mensaje de esta mañana. Una sola vez. Otra vez dice la Escritura esta expresión, una sola vez y para siempre se ofreció a sí mismo. El término correcto es que él ofrendó su cuerpo en la cruz. Por eso cuando hablamos acerca de esta doctrina decimos que Cristo es nuestro sustituto. Eso quiere decir que él fue nuestro reemplazante. Él ocupó el lugar en la cruz que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Pero él fue a la cruz y ofrendó su cuerpo una sola vez, dice la palabra del Señor. Y esa sola vez fue suficiente para alcanzar eterna salvación. Ustedes van a encontrar en la Biblia muchas veces la palabra expiación, el sacrificio expiatorio. Quiere decir que el Señor Jesucristo se ofreció allí en esa cruz. Y esa palabra expiación, una de las traducciones que tiene o que significa, es que es para borrar las ofensas. Nuestros pecados ofendieron a Dios. Nuestro estilo de vida pecaminoso ofendió al Dios Santo. Pero Jesús vino y ocupó nuestro lugar, murió en la cruz para borrar esa ofensa nuestra a Dios. Él allí nos reconcilió con el Señor. Allí nos reparó la comunión perdida que teníamos con nuestro Creador. La obra del Señor, una obra de expiación. Y mire aquí en este capítulo 7 y el verso 25, Hebreos 7, verso 25, dice la palabra de Dios, dice, por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa obra en la cruz, hermanos, dice este verso 25, que puede salvarnos perpetuamente.
Eso significa para siempre. La salvación que Él obtuvo en la cruz es una salvación eterna. Me gusta esta palabra también, dice aquí, perpetuamente. Él fue a la cruz. Y ahora dice ese mismo verso 25. Dice la palabra para acercarnos a Dios. El logro de la cruz nos reconcilió. Cuando el hermano Omar leyó en esta mañana Romanos el capítulo 5, ¿recuerdan? Comenzó diciendo él en su lectura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el logro. Y luego decía: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así leyó el hermano esta mañana. El logro de la salvación nos acerca a Dios perpetuamente. Un detalle más en este capítulo 7, verso 22. Mire cómo dice la palabra, Hebreos 7 y el versículo 22. Dice la palabra: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí hay una palabra que algunos de ustedes conocen. Le dicen al almacenero: ¿me puede fiar? Al carnicero: ¿me puede fiar? Pero dice acá la palabra de Dios que Jesús, hermano, fue hecho fiador de un mejor pacto. Un fiador es una persona que se compromete a cumplir con la obligación de otro. La obligación era nuestra de responder por nuestro pecado, pero Él salió como nuestro fiador y fue a la cruz para cumplir por nosotros. Y dice ahí la palabra: hecho fiador de un mejor pacto. Ese pacto, hermano, tuvo como garantía la sangre preciosa de Cristo. Es el pacto más glorioso, más grandioso. Es el pacto con mayor significado que un ser humano pueda conocer. Es el pacto que puso como garantía su sangre preciosa. Esa sangre, hermano, nos da salvación eterna. ¿Cuánto vale esa sangre? Pero a veces con nuestro estilo de vida, como dice también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, pisoteamos la sangre de Cristo. Y cuando él usa ese término es para decirle que le damos poco valor, le damos poca importancia y le damos rienda suelta a nuestro pecado. Y no estamos comprometidos con Dios. Pero esa sangre preciosa es la garantía de nuestra salvación eterna. Allí está, hermano, es la garantía. Esa sangre no pierde poder. Esa sangre, hermano, es una sangre preciosa, es una sangre poderosa. Y Él es nuestro fiador. Y dijo: aquí está mi sangre. Aquí está mi sangre. Y ahora está sentado, dice el apóstol Juan en su carta, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Conocedor de nuestras debilidades, conocedor, hermano, que el pecado gana espacio en nuestra vida. Dice el apóstol Juan que si nosotros, hermanos, hemos cometido pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todavía sigue intercediendo por nosotros, ocupándose, hermanos, de nosotros. Él es el abogado, es el ministerio que está realizando ahora. En Hebreos capítulo 9. Observe un momento ahí. Hebreos el capítulo 9. Versículo 11. Hebreos el capítulo 9 y el versículo 11. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Cuando Él nos rescató, la palabra redención es rescate. Cuando Él nos rescató, fue un rescate eterno. No hay posibilidad de perder eso. Nos rescató, eterna redención. Y ahora dice la palabra ahí en el versículo 12 al final. Ahí está nuestra frase de nuestro tema. Después que habla, hermano, de su propia sangre, ¿qué dice? Entró una vez, solo una vez, para siempre, en el lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el sepulcro estaba abierto, Cristo había resucitado, María Magdalena llegó allí, el Señor Jesucristo se le aparece a ella, y el Señor Jesucristo le dijo estas palabras, dice, no me toques. ¿Por qué? ¿Qué más le dijo después? ¿Por qué? Porque aún no he ido al Padre. ¿De qué estaba hablando? De esto. Él fue al cielo y se presentó en el lugar santísimo. No me toques, María. Necesito ir al Padre. Él fue al cielo, al lugar santísimo, y puso su sangre. La garantía de nuestra salvación. Y el Padre vio esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Alguna vez yo mencioné esto, pero muy pocos predicadores saben acerca de esta doctrina que se llama la doctrina de la satisfacción. Y cuando Jesús presentó su sangre en el lugar santísimo, ese sacrificio le satisfizo a Dios el Padre. Dice Dios el Padre, es suficiente. Con esto alcanza para que ustedes y yo tengamos eterna salvación, salvación perpetua, eterna redención, todo lo que hemos venido leyendo. ¿Cuántas veces tuvo que morir? Una sola vez, una sola vez. Por eso Él gritó, consumado es, la deuda ya fue pagada, la deuda ya fue saldada, aquí está mi sangre puesta en la cruz, toda la sangre ofreciéndola en garantía, fiador de un mejor pacto. Y frente a todo eso, cuánta tibieza que tenemos para servirle, ¿no? Cuánto que dudamos en nuestra vida. Pero esta palabra, hermano, como si fuéramos un boxeador, nos pone entre las cuerdas. Porque acá estamos mirando con nuestros ojos la obra más grandiosa que el ser humano pueda contemplar. Jesús, nuestro Salvador. Y en el linario que usted tiene ahí, el número 111, hermano Omar va a guiarnos en ese cántico que nos dice en la vergonzosa cruz. 111. Vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, si por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, si por mí murió
Jesús en la vergonzosa cruz. Los he visto, solo soy, a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor, serviré con firme amor. Sea mi alma ya su hogar, y mi corazón su altar. Vida emana, paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Amén. Y ya en la parte final, hermanos, Hebreos el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 10. Hebreos 10, verso 10 dice la palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí, mis hermanos, otra vez el escritor nos habla del estado de somos santificados por esa ofrenda, santificados, separados para Dios, apartados para Dios, salvos para Dios, por una ofrenda hecha una sola vez. Y termina en el verso 14 diciendo: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vida eterna, salvación perpetua, eterna redención, todos los términos que hemos visto hoy. Con una sola ofrenda hizo perfectos. Esa palabra es completo a todos los santificados. Y ahora, mis hermanos, este es el final, verso 19, Hebreos 10, verso 19. Dice el escritor: después de todo lo leído, después de todo lo dicho, dice el escritor, así que, hermanos, como diciendo, pensando todo lo dicho, todo lo escrito, repasando todo lo que hemos dicho, dice, así que, dice él, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que su sangre no solamente que nos salvó, sino que ahora nos abrió un camino directo a la presencia de Dios. Y ustedes y yo no necesitamos el sacerdote ni el sacrificio de animales. La obra de Cristo y su sangre preciosa nos abrió un camino directo a la presencia de Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice el Evangelio, el velo del templo se rasgó, se abrió en una clara señal de que ahora podíamos ir directamente a la presencia de Dios. Y dice el verso 20, por el camino nuevo, un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos no unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow, hermano. Dice ahí, así que, hermanos, después de todos los dichos, y aterriza ahí, que tenemos que estimularnos al amor, a las buenas obras. No tengamos rivalidades entre nosotros, no tengamos celos, no tengamos competencia. Estimulémonos al amor, a hacer buenas obras para glorificar al Señor. Animémonos unos a otros para hacer grandes cosas para Dios.
Y dice, no deje de congregarse, venga a la casa de Dios, manténgase cerca de la palabra, permanezca en la comunión con los hermanos, busque constante comunión con Dios, no deje de congregarse. Algunos arrastrados por la mundanalidad ya lo tienen como una costumbre vivir lejos de Dios. No caigamos en esa trampa, vengamos al Señor. Y dice ahí al final, cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Y viene pronto. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 4 como terminaba después de hablar de la venida de Cristo? Decía el verso 18, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que Cristo viene y viene pronto. Y ahora el escritor a los hebreos nos dice eso también, hermano, que tenemos que animarnos y estimularnos. Dice, y más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que estar bien con el Señor, bien en comunión con el Señor. Y hoy vinimos aquí a esta ceremonia, una ceremonia de recordación. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que estamos junto a tu palabra y junto a esta mesa de comunión con los símbolos que nos recuerdan tu cuerpo entregado en la cruz y tu sangre preciosa vertida en aquel madero. Y ahora oramos, Padre, para que tú bendigas el pan y al compartirlo con los hermanos y que tú puedas bendecir nuestra vida. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Alex va a venir a ayudarnos a compartir el pan y hermano Omar nos va a guiar en las primeras estrofas del himno número 100, hermanos. Himno número 100, mientras compartimos aquí el pan que nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo entregado en la cruz del Calvario. En el monte Calvario, Él vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos en memoria del Señor. Y damos gracias, Padre, por la copa y el recuerdo de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo derramada en la cruz para lavar nuestros pecados y para traer una salvación eterna a nuestras almas. Bendice la copa y a nosotros al participar de ella lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Seguimos honrando al Señor con este himno, hermanos. Cruz, tu sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice la palabra de Dios que asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Participemos en memoria del Señor. Padre Santo, estamos aquí con el corazón agradecido, recordando la obra de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos gozamos, Padre, al saber que Él consiguió el perdón de nuestros pecados y salvación eterna para nuestra alma. Y ahora oramos, Padre, por fuerza del cielo sobre nuestras vidas, para que podamos ser fieles en el servicio, para que podamos vivir con un corazón agradecido por ese logro tan grande, la vida eterna para nosotros. Y todos reconocemos que somos indignos, que no somos merecedores, pero tu Hijo amado, Padre, Jesucristo, lo alcanzó para nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos mantenernos firmes en el camino, fieles a ti, honrando, glorificando tu santo nombre. Y gracias por tu palabra, por todo lo que hemos leído y aprendido en esta jornada, que pueda ser el alimento ideal para nuestra alma, para estar más fortalecidos y para darte un mayor servicio a ti, Señor. Bendice cada alma aquí, cada persona que va a oír este mensaje, que tu palabra derrame nuevas bendiciones. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano Omar nos va a guiar hasta el final en nuestra reunión.